ya estamos de vuelta en Buenos Días Iberoamérica con una nueva invitada. Muy buenos días, Teresa. Hola, buenos días. Eres la directora de esta fundación Ecolum. Y bueno, me gustaría que nos contases, bueno, tengo aquí vuestro folletito, ¿verdad? Ecolum. Sí. Y bueno, es una fundación para el reciclaje de residuos de luminarias y regeneración del medio ambiente. Correcto, sí. ¿En qué consiste, o sea, cómo comenzasteis? ¿Cuáles fueron vuestros orígenes? Muy bien. Bueno, pues por remontarnos un poco a los orígenes de lo que son las fundaciones para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, que la Fundación Ecolum es una de estas fundaciones que operan en España, debemos irnos al año 2005. En el año 2005, en Europa, se aprueban varias directivas relacionadas con la gestión de los residuos y entonces en España estas directivas son traspuestas a una ley nacional. Ah, por esa ley, ¿verdad? Que sí, salió. Una ley que se hace de aplicación en agosto del año 2005 y que, bueno, básicamente obliga a los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos a gestionar sus residuos. Es una ley muy amplia porque engloba 10 categorías de aparatos eléctricos y electrónicos, pudiendo incluir entre ellas pues, grandes aparatos electrodomésticos, pequeño electrodoméstico, juguetes, aparatos de electromedicina, aparatos de iluminación, pues bueno, un poco como puedes imaginar, todos los aparatos eléctricos y electrónicos están englobados dentro de esta ley. Y bueno, entonces a raíz de esto los fabricantes sienten la necesidad de que alguna organización pueda hacer el trabajo que les corresponde hacer en relación a esta normativa. Y para ello pues, se crean varias fundaciones. En concreto nosotros nacemos a partir de la Asociación de Fabricantes de Aparatos de Alumbrado y con ese fin principalmente el poder cumplir con las obligaciones de los fabricantes. Lo único que no recogéis dentro de lo que es electrodomésticos y eléctricos es bombillas, ¿no? A ver, directamente no. Lo único que, bueno, sí es verdad que los fabricantes cuando tienen la necesidad tenemos convenios con otras organizaciones y a ellos sí que les damos una respuesta, damos una salida. Pero directamente nosotros lo que hacemos es reciclar los aparatos de iluminación. Como decía, otros tipos de aparatos... como puede ser una radio, ¿no? Sí, podemos dar respuesta a todos, lo que pasa que nuestro fin principal son los aparatos de iluminación. De iluminación. Sí, las farolas, proyectores, pues los downlights que normalmente tenemos en nuestros hogares, bueno, pues un poco cualquier aparato de iluminación que podamos utilizar tanto a nivel profesional como doméstico en nuestros propios hogares. Ah, estupendo. Y también incluso incluís ahora pues un ordenador que se pueda estropear, o sea, todo, ¿no? Claro, a nivel, entre todas las fundaciones que operamos en España, damos salida al reciclaje de todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Y luego, bueno, internamente, pues entre nosotras nos organizamos para que si no es nuestra actividad principal, de igual manera podamos también realizar el reciclaje. Sois una fundación nacional, es decir, sí, estáis en toda España. En todas las comunidades. ¿Y cómo podemos entregaros, por ejemplo, a nivel particular a vuestra fundación esos electrodomésticos, ¿no? Muy bien, pues a nivel particular lo que hacemos es que las 9 fundaciones que actualmente operamos en España para la recogida de estos tipos de aparatos hacemos convenios marco con las comunidades autónomas. Esto significa que estos convenios sirven para que los municipios, las entidades locales que lo deseen, se adhieran a ellos y establezcamos las condiciones para poder trabajar con ellos. Una vez que tenemos firmados estos acuerdos marco, en los puntos limpios de nuestras ciudades se instalan contenedores concretos para la recogida de estos aparatos eléctricos y electrónicos. Y además es a nivel, o sea, es temporal, es decir, cuando desde alguna organización os llaman, ¿no? Y os comunican esto, es temporal, o sea, no es como la recogida de botellas de plástico o de vidrio. No, no, lo que hacemos es que cuando una vez han firmado estos convenios sí que ya es definitivo, bueno, durante 5 años, luego se renuevan esos convenios, pero cuando ya se han firmado los convenios lo que hacemos es que las fundaciones que realizamos el reciclaje de estos aparatos nos coordinamos para que en el punto limpio en el que haya decidido participar de esta iniciativa pueda tener contenedores para recoger todos los tipos de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos. Ah, estupendo. ¿Cada más o menos cuánto tiempo es esa recogida, más o menos? ¿O no me lo sabrías? Depende, es que depende. Hay mucha diferencia entre distintas comunidades autónomas porque la velocidad de recogida no es la misma en unas que en otras. El hábito que tenemos en España para el reciclaje difiere mucho según la zona en que nos encontremos. Y luego también dependiendo del tipo de residuo. Hay residuos que se recogen con cierta facilidad porque principalmente tienen componentes peligrosos, pero hay otros que al tener un valor positivo en el mercado de los metales es más complicado recogerlos. Ah, entiendo. Claro, además depende del tamaño también de la comunidad, pues habrá más o menos residuos, ¿no? Claro, eso es. Y luego, Teresa, me gustaría que nos contases ese nuevo proyecto, ¿no? Que estáis empezando hace poquito. Sí. Bueno, ya hace un año me has comentado. Sí. Bueno, Cuéntanos. Muy bien. Es un proyecto, se llama Identis We. Es un proyecto internacional, tenemos un partner italiano, con lo cual estamos realizando el proyecto en los dos países, en España y en Italia. Está englobado dentro del marco de los proyectos LIFE para la protección del medio ambiente. Son unos proyectos que subvenciona la Unión Europea en Europa. Y bueno, en nuestro caso, este es el segundo año en el que estamos trabajando sobre este proyecto y por definirlo sencillamente, el objetivo es la fabricación de unos contenedores con características innovadoras desde el punto de vista tecnológico y con estos contenedores lo que queremos es identificar qué residuos llegan, con qué velocidades, como bien preguntabas antes, y también qué cantidad de residuos impropios recogemos, ¿no? Que no corresponden con el tipo de residuo que que tenemos objetivo de recoger. Para poder hacer un balance global. Claro, para tener datos y conocer estos aspectos y de cara a un futuro pues poder mejorar lo que es la recogida de los aparatos. Estamos trabajando en Zaragoza, es la ciudad elegida para este proyecto. Y bueno, el año pasado fue el año en el que se estuvieron fabricando los contenedores y durante este año es muy importante porque en el mes de agosto los vamos a poner en funcionamiento. ¿En el mes de agosto? Sí. ¿A nivel internacional? No, estos contenedores van a estar en Zaragoza. ¿Vale? Van a estar como la sede principal, ¿no? Sí, en España es el lugar donde hemos elegido, es la ciudad que hemos elegido para desarrollar esta experiencia piloto. Por ejemplo, en Italia los han colocado en Bolonia. Y aquí en España pues hemos decidido hacerlo en Zaragoza porque bueno, por sus características es una ciudad que se presta bastante a lo que son las pruebas piloto para este tipo de iniciativas. La verdad son iniciativas y proyectos muy importantes porque estamos destruyendo poquito a poco, sin este reciclaje, el medio ambiente, ¿no? ¿Consideras, Teresa, que aquí en España los españoles estamos concienciados de esa recogida, de ese hábito, ¿no? Sí, que deberíamos tener? Pues bueno, vamos estando concienciados, pero sí que es cierto que bueno, todavía tenemos un camino que recorrer. Si tenemos en cuenta que la Unión Europea son muchos los países que bueno, ya tenían un hábito anterior y cuando se puso en marcha esta normativa pues bueno, contaban con cierta ventaja, pero sí que es verdad que bueno, pues, principalmente países como España y Portugal pues estamos un poquito a la cola en lo que se refiere a datos de recogida de residuos. Además, en España, concretamente, se nos dificulta un poco el tema principalmente por el que existan 17 comunidades autónomas y de cara a los convenios que tenemos que establecer con las comunidades autónomas, a los modelos de recogida de residuos, pues piensa que quizás es una gestión concreta para cada comunidad autónoma. Debe ser más complicado. Entonces eso pues hace que se demore un poco en el tiempo, sí. Es cierto que actualmente en España tenemos tres contenedores, uno de residuos de lo que es los residuos normales, cotidianos de cada día, y luego de plásticos y de cristal. Sí. Bueno, además también de ropa en algunas ocasiones también es de ropa para gente que lo necesite. Bueno, poco a poco se van desarrollando modelos para la recogida de todos los residuos, como bien decías. Hay otras fundaciones que bueno, se basan en otro tipo de normativas, pero que, bueno, que tienen bastante que ver con lo que son las nuestras, ¿no?
Y, por ejemplo, pues hay una organización que recoge los envases, ¿no? Y para ello establece una serie de medidas de contenedores en distintos puntos estratégicos para que el ciudadano pueda ir a recoger el residuo. Luego también se recoge el vidrio y se recoge el papel y cartón, ahora mismo creo recordar. Nosotros, los aparatos eléctricos y electrónicos, bueno, pues un poco en base a la normativa, lo que establecemos son esos puntos para recogida, principalmente puntos limpios en las comunidades autónomas, y también atendemos lugares de recogida en los centros de distribución o en centros comerciales principalmente. Centros comerciales, claro, sí, que se dispone de muchísimos aparatos eléctricos. Claro, el objeto es un poco llevar el contenedor allá donde se genera el residuo, ¿no? Y pues entendemos que en los centros comerciales pues es fácil que cuando uno va a comprar un tipo de aparato pues pueda llevar el antiguo y depositarlo allí, ¿no? Una gestión sencilla para que no tenga que desplazarse a un lugar concreto a depositar el residuo. Realmente yo me parece que cada vez vais a tener menos problema con el tema de la recolecta de estos residuos que lleváis a cabo, porque cada vez el tema electrónico está más avanzado y cuando un aparato se estropea, por mucho que te haya costado, se estropea y se queda... Sí. Los aparatos ahora dicen que tienen una vida determinada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Incluso los teléfonos móviles también los recogeríais. Sí, sí, bueno, no directamente nosotros, pero hay una fundación que también se encarga de ello. Sí, lo cierto es que bueno, pues existen cada vez más aparatos eléctricos y electrónicos y a nivel europeo también se conoce esto, razón por la cual ahora mismo los objetivos de recogida son cada vez más ambiciosos. ¿Consideras que en el resto de Europa están más avanzados que aquí en España, nosotros? Depende del país. Hay países que sí que lo están. Pues podemos hablar de los países nórdicos, por ejemplo, de Alemania, Dinamarca. Todos estos países son países que ya tenían una historia, ya tenían un conocimiento y un hábito. Los ciudadanos, antes de que se implantase esta normativa, ya de alguna manera pues venían realizando actividades de reciclaje más frecuentemente que en España. Para ellos, ¿no? Claro, es un poco por el estilo de vida también, ¿no? Entonces, pues claro, estos países, lógicamente, su tasa de recogida es bastante mayor que la nuestra en España. Nosotros hemos avanzado mucho en muy pocos años, pero sí es verdad que todavía tenemos que seguir esforzándonos porque bueno, pues tenemos un camino que recorrer. Pues la verdad te deseo muchísima suerte, bueno, muchas gracias. A tu fundación y bueno, sois un equipo de 8 personas de momento, ¿no? Sí, somos 8 personas y estamos trabajando a nivel nacional. Estupendo, Teresa. Bueno, pues la verdad, muchísima suerte y además, sobre todo, esa concienciación medioambiental, que todos cada vez vayamos, ¿no? Teniendo las ideas más claras de cómo hay que actuar y no contaminar más. Eso es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por estar con nosotros. Y bueno, ahora nos vamos unos minutos de publicidad, pero volvemos enseguida, no se pueden perder la sección final con música con nuestra compañera Patricia Navarro. Hasta ahora.